Muy buenas noches, sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio de Code Time, el episodio número 57 en numeración humana y el episodio número 56 en numeración computacional. Sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación, de este tema que tanto me gusta y me apasiona. Sinceramente es algo que me encanta y con el tiempo le fui agarrando el gustito. Así que vamos a comenzar con el tema de hoy, que es un tema complicado. Ya vengo avisando de que es un tanto complicado, es un poco pesado y entiendo el hecho de que pueda parecer algo tedioso. La idea es justamente, en este caso, dividirlo en distintas partes, en este caso parte 1, porque el tema, además de ser largo, es pesado y la idea es hacerlo lo más ameno posible, explicarlo lo mejor posible, cuestión de que sea entendible sin mucho conocimiento de binario, mucho conocimiento por ahí de lógica a bajo nivel, de cómo maneja el sistema operativo muchos recursos, y aún así vamos a estar explicando el cómo hace el sistema para trabajar con todo esto. Es curioso. Pero la idea es arrancar con este tema y también pedir disculpas por no haber podido transmitir la semana pasada en vivo por cuestiones de problema con el ESP que lo seguimos teniendo, en este caso tirando con datos a como pueda y si se cae, bueno, vamos a ver qué hacemos al respecto. Esperemos que no se caiga en ningún momento, pero ya incluso se puede escuchar tratando de teclear unas cosas en el teclado, pero bueno. Y vamos a ver si sepan disculpar. Es como que arrancar en vivo sin la introducción descoloca un poco, pero bueno. Vamos a hacer así. Y vamos a saludar acá a las personas que se empiezan a incorporar a lo que es el chat. Saludamos a Jesús Martínez Mendoza. Dice, hola, sí puedo entrar, saludos, es el mejor. No sé si es así, pero la verdad que muchas gracias por el comentario. Muchas gracias por estar esta noche acá. Saludamos acá al joven Memphis que dice, hola joven maravilla, hola a todos, hola Memphis, ¿cómo estás? Espero que esté muy bien. Y a los dos primeros que entraron por promoción especial, espero que disfruten mucho el programa de hoy, aunque la promoción especial se va a repetir como más o menos para todos los que entren, tanto el en vivo como el diferido. Y sinceramente se agradece mucho cuando pueden entrar al en vivo, y si no, bueno, ¿qué se le va a hacer? No pasa nada, se lo escuchan diferido y ya está. Ahí está, estoy arreglando este problemita, listo. Si se corta vamos a ver si podemos resubir el episodio con el audio un poco mejor, pero la idea es tratar de no hacerlo. Y ya vamos de lleno con lo que es el tema de hoy, porque la idea es un poco también recapitular lo visto en los episodios anteriores. Se recomienda el escuchar los episodios anteriores, obviamente. Comenzamos a hablar de memoria, comenzamos a hablar de cómo funcionan los programas o cómo distribuye el sistema operativo los programas, desde el punto de vista incluso un tanto anterior, cuando los sistemas solamente ejecutaban un solo programa a la vez, pasando a lo que son hoy en día, que ejecutan múltiples programas a la vez, hay múltiples programas de memoria y hay que manejar eso. Vimos, por ejemplo, la división de la memoria en bloques. Era una división muy bruta, porque no prestaba mucha atención y como, bueno, yo voy creando bloques. El problema de eso era que generaba tanto fragmentación interna como fragmentación externa. La fragmentación externa era aquella que quedaban cuando habían bloques que eran de memoria y que ahora el programa que correspondía a ese bloque de memoria ya no lo necesitaba más, se liberaba el bloque pero quedaban huecos entre medio. Y cuando se asignaba la memoria, lo que se solía hacer era asignar de manera contigua, es decir, asignamos un bloque encima de este otro bloque, encima de este otro bloque, y si quedan huecos en el medio no importa. Es como un juego muy bizarro donde no funciona la gravedad y hay muchos ladrillos y sacamos ladrillos y quedan huecos en el medio y bueno, había que ver después cómo acomodarlo y habíamos visto distintas formas de hacerlo. Avíseme si se corta o algo así por el chat, ya para prestar atención a ese detalle, me olvidé decir. Después vimos lo que era la segmentación, que era el planteo visto la semana anterior, que fue hecho en diferido, en el cual se aprovechaba un poco del concepto ese de dividir la memoria en bloques, porque al fin y al cabo es necesario dividirla en bloques, porque anteriormente la memoria era plena para un solo proceso y en el momento que necesitaban más de un proceso eso ya no servía más, había que dividir en bloques. Pero en este caso los bloques no eran tan poco óptimos. Recordemos que un programa tiene las secciones como la región de texto, la región de constantes, tenemos la región donde se almacenan el espacio dinámico, la región de llamadas a función. Acá dice, por aquí todo se escucha perfecto, buen audio, muchas gracias, considerando que no estoy grabando con el micrófono correspondiente, ni poniendo música ni nada, demasiado bien. Si se escucha algún ruido, se sepa considerar. Se llama vivir en familia, tener mascotas, etcétera. Pero vamos a hacer lo posible para que salga lo mejor posible el audio.
Después vimos el tema también de fragmentación, medio como me perdí respondiendo, pero no importa. Vimos el tema de fragmentación externa, que se quedan los huecos. Vimos la fragmentación interna, que era cuando quedan huecos pero dentro de los bloques. Y ahí donde teníamos problemas de que los programas originalmente se subdividían en distintas regiones. Entonces la segmentación lo que vino a hacer fue el separar las distintas regiones de un programa, es decir, está por ejemplo las 4 regiones básicas o los 4 segmentos básicos de un programa, a su vez en segmentos, y si había acceso a una librería compartida, lo ponemos en otro segmento. Entonces la idea es dividir toda la mayor cantidad de pedazos posibles con un objetivo. La organización de eso es mucho más simple, o sea, tenemos los mismos problemas de antes, pero es mucho más simple de organizar. Los bloques son más pequeños y si, por ejemplo, hay cierto bloque que lo tenemos que llevar a la memoria de intercambio, no es problema, es muy simple llevarlo. ¿Qué tan complicado es? Bueno, si por ejemplo nosotros necesitamos que nuestro programa ejecute la región de código, obviamente, porque es la región de texto donde están las instrucciones, pero en ningún momento va a hacer acceso a ninguna función, porque simplemente llamamos un bucle for constantemente. Bueno, en ese caso la pila de llamadas funciones la podemos guardar directamente en la memoria de intercambio, con lo cual ya tenemos algo menos de memoria, un espacio libre y una oportunidad más para trabajar. Otra ventaja era, por ejemplo, cuando teníamos algo que era de solo lectura. Si sabemos que algo de solo lectura y lo sacamos del disco, como es de solo lectura no se puede modificar, y como tal tenemos la ventaja de que si no tenemos que llevarlo de nuevo al disco. ¿Para qué vamos a escribir en disco si sabemos que eso no cambió? Entonces lo que simplemente hacemos es sacarlo de la memoria RAM. Eso va a seguir estando en el disco. En el momento que lo volvamos a necesitar, lo traemos nuevamente a la memoria principal. Eso fue lo que vimos hasta ahora con la segmentación. Ahora bien, ¿qué pasa con la paginación? ¿Qué es? Recordemos cuando hablábamos de la fragmentación que generaba el trabajo con la división de bloques de la memoria. Bueno, la fragmentación externa, y en ese caso se puede evitar con el uso de la paginación. ¿Cómo funciona la paginación en sí? La paginación como tal consiste en que cada proceso está dividido en varios bloques de un tamaño fijo. Uno diría, eso es volver a lo que vimos antes. ¿Por qué estaríamos volviendo a un paradigma que vimos que generaba mucha fragmentación? Digo, nuevamente, esto elimina la fragmentación externa. ¿Y el por qué? Porque todos los bloques son del mismo tamaño. Anteriormente no teníamos esas garantías. Saludamos acá a Damián Tiscornia, el propietario de Desde la Barra Bell, donde entran 2 y pagan 3, y hay veces 4, 5 y 6. Dependiendo del día de la promoción y la cara con la que te miren y quién te atienda. Es muy variable el precio, pero bueno. ¿Cómo está, Dami? Che, ¿todo bien? Ay, Dios. Vuelvo a repetir, el que no sepa de qué me río o piense que estoy hablando solo, existe un chat de Spreaker. Se entra desde la misma página de Spreaker, buscan el show de Code Time o me buscan como David Jordana, o me lo piden, yo les mando el enlace, no hay problema. Y ahí es donde me pueden encontrar, escuchar el en vivo y comentar el en vivo. Eso ayuda muchísimo. Y dejen corazones, que eso también ayuda mucho, más como un apoyo para uno que como para el programa en sí, pero decir, esto le gusta a la gente, como que ayuda bastante. Entonces, ya vimos que la paginación consiste en dividir la memoria en pedazos del mismo tamaño. ¿Cómo se llaman estos pedazos? A ver, se llama paginación. En la segmentación dividimos la memoria en distintas partes que lo llamamos segmento. Paginación, ¿cómo se puede llamar? Página. ¿Cuál es la ventaja que nos brinda la paginación en este caso? La ventaja que tenemos es que, por ejemplo, no se necesita una asignación contigua. ¿Cómo es esto? Cuando nosotros teníamos anteriormente un segmento, por ejemplo, el segmento de instrucciones o el segmento de variables, en el segmento de variables, por citar un caso, en el segmento de variables teníamos algo curioso. Las variables dinámicas, por decirlo así, o las variables estáticas incluso. En las variables estáticas, una de las tantas que hay, vamos a hablar de lenguajes como C, no como Swift, que utilizan otras formas de trabajar, no como Java, que utilizan otras formas de trabajar. C, los arreglos son de tamaño fijo, no son listas dinámicas, son de tamaño fijo. Y la característica de los arreglos en C, que es la representación más pura de memoria que existe. Porque cuando estamos haciendo referencia a un arreglo en tal posición, en realidad es agarrar la dirección inicial del arreglo y sumarle un offset. No es nada más que eso. Es muy simple el trabajo de arreglos en C. Es demasiado bajo nivel y hasta podríamos decirlo así como bruto. Como trabajemos en bruto sobre el arreglo. ¿Esto puede generar problemas? Definitivamente. De hecho, se generan demasiados problemas. Pero una característica de los arreglos es que la asignación de memoria es contigua. Es decir, viene a dirección 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, la 20.599
y la 29.600. Todo muy bien. Todas contiguas. ¿Qué pasa con la segmentación? Hace lo mismo, o sea, las direcciones son contiguas. ¿Qué pasa con la paginación? No necesariamente. ¿Cómo funciona esto? Lo que hacemos es básicamente agarrar un programa. Podríamos decir que este programa necesita 100 megas de memoria RAM, ¿sí? Y dividir en los distintos segmentos como haría la segmentación. Pero a su vez, cada segmento, en vez de tener el tamaño, por ejemplo, de 25 megas, este segmento, este de 5 megas, como la memoria va a estar dividida en partes iguales, nos toca dividir la porción de código o la porción de variables en distintas partes. Acá dice, Damián Tijón acompaña mientras se come. Es agradable eso. Eso ayuda bastante. Por lo menos hace amena la cena. ¿Qué me había quedado? Ah, sí, el tema de la asignación contigua de memoria. No es necesario hacerlo de manera contigua. ¿Cómo funciona esto? Tenemos, por ejemplo, un bloque, el bloque 1, el bloque 2, el bloque 3 y el bloque 4 en ese orden. Podríamos tener el principio del arreglo en el bloque 4 y como el tamaño del bloque es más chico que el tamaño del arreglo en sí, lo que se hace es continuar con el arreglo en otro bloque. Por ejemplo, puede ser el bloque 1, pero no podemos decir en qué orden lo va a hacer. Se va a asignar en base a los bloques que va encontrando libre. Que ahí se divide Paul. Dios. Pero ahí donde tenemos la ventaja es que la asignación no es contigua, es dividir todo en pedazos y justamente agarrar el pedazo y meterlo donde haya un lugar. Obviamente se necesitan ciertas estructuras y ahí es donde está la desventaja de la paginación. Requerimos de un soporte de hardware mayor que, por ejemplo, para la segmentación. Con la segmentación, si teníamos una MMU y 2 registros en el procesador, ya estábamos hechos. Podíamos trabajar, estábamos muy bien, era todo hermoso. Pero hoy en día, cuando trabajamos con paginación, eso no es posible. Necesitamos un soporte de hardware mayor, un procesador que soporte eso, obviamente, un sistema operativo que lo soporte. No nos basta con el punto de partida del bloque y el offset, sino que necesitamos ahora, por ejemplo, referenciar a una página. Antes referenciamos a un segmento, ahora referenciamos a una página. Y vamos a tener que hacer una tarea similar de cálculo de memoria. Lo que se hace en sí, en este caso, es para poder establecer un control de las direcciones de memoria, es hacer un mapeo. ¿Qué es mapear? Hacer una asociación, por así decirlo, convertir algo de una cosa a la otra. Un concepto matemático muy útil para entender esto es una función. Una función es algo que toma un elemento y devuelve algo del otro elemento, y es único. Esa es la idea. Lo que llega al otro lado no necesariamente es único, pero el punto de partida tiene que ser único, eso sí. Pero en este caso el mapeo tiene que ser único. Es decir, bueno, a ver, yo hago referencia a tal elemento, a una dirección de memoria, no puede ser amigo común. Puede ir acá o puede ir allá. Es una asociación directa. ¿Cuál es la asociación que se hace? Se hace un mapeo entre la localización real. A ver, voy a probar subirle acá un poquito el volumen a esto, a ver si eso corrige. Acá dice que se escucha bajo. Ahí lo tengo. A ver, ahí lo tengo creo que bastante alto el volumen. Decime si mejoró un poco o no. Si no, probablemente el tuyo. Regla del descarte. Avísame a mí cualquier cosita. En sí lo que se hace, el mapeo se hace entre una dirección o una ubicación real, la dirección física, y lo que es la dirección para el proceso, también conocido como la dirección lógica. Los procesos no van a manejar una dirección de memoria específica, van a manejar una dirección de memoria lógica. O sea, es algo virtual, por así decirlo, no es una dirección real. Después, las estructuras correspondientes se van a encargar, la estructura y los procesos correspondientes se van a encargar de convertir esa dirección lógica en algo físico. A ver, el personal creo que es... Acá dice, hola, yo lo escucho bien. En lo personal creo que sí subió un poco con ese ajuste. Sí, subió un poco el volumen al micrófono. Ya está, creo que ahora está al máximo, no le puedo dar más. Y como que si grito mucho me va a pasar el efecto barra, que se llama, viene alguien y te encaja un sartenazo en la cabeza. Pero en sí no le puedo subir más y no puedo gritar más. Así que sepan disculpar ese detallito. Entonces, dijimos que esto lo que hace es justamente establecer este mapeo. Y algo curioso es que el espacio de memoria se va a presentar como algo unificado para el proceso. O sea, para el proceso la memoria es exclusiva del proceso. O sea, para el proceso no dice, bueno, yo tengo un montón de segmentos y hay otros segmentos que pueden ser de otro proceso. Para el proceso tiene una tabla de páginas y las páginas son propias del proceso y nada más. Y para el proceso no existe nada más y
y es único, es propietario de todo, es una ilusión, es una abstracción que se le da, que justamente la paginación lo permite. Recordemos que en la programación la abstracción es un detalle importante. Acá dice Memphis, yo estoy paginando la información y lo hago bien. Juego de palabras. Dios mío. Acá dice Memphis, solo que mi procesador es el 286. Sin unidad aritmético lógica. Chiste un tanto nerd, pero muy bueno, se te aplaude. Nunca mejor momento para hacerlo. Ahora bien, algo a considerar es que el espacio de memoria de un proceso está dividido en páginas, el espacio virtual, y el espacio físico está dividido en una estructura que también se divide en distintas partes y se conoce como marco. O sea, un marco es un lugar donde se va a almacenar una página físicamente. O sea, tenemos la memoria físicamente la dividimos en marco 1, marco 2, marco 3, y tenemos después la página 1, página 2, página 3. Un programa puede tener página 1, 2, 3, 4, 5, 6, y la página 1 hace referencia al marco 5, la página 2 al marco 17, y así. Esa cosa se almacena en lo que es una tabla en particular. Y la MMU, o la unidad de manejo de memoria, Memory Management Unit, conocida por su acrónimo en inglés, es la que se encarga de hacer justamente el mapeo entre las páginas y los marcos físicos. Justamente es una pieza de hardware que es la que hace esa conversión. Las direcciones que maneja el CPU y las direcciones que maneja el software como tal no son presentadas de manera absoluta, es decir, no es una dirección como tal, es simplemente la dirección lógica. Después se lo convierte justamente. Pero eso es algo que hace el hardware. Vía software no se hace nada de este trabajo, salvo el almacenamiento de cierta información que lo vamos a ver un poco más adelante. Ahí es donde hay que ver, por ejemplo, las direcciones de memoria. Recordemos que la dirección de memoria la representamos como un número. Una dirección es un número para una computadora. La computadora solamente trabaja números. Aunque a nosotros nos muestre texto internamente para la computadora, es un número. Y para ser más específico, un número binario. Ahora bien, ¿cómo podemos convertir un número en algo que nos sirva realmente para interpretar? Porque anteriormente decían, bueno, una dirección era un segmento y un offset. ¿Cómo hacemos esa conversión? ¿Cómo convertimos una dirección con la cual va a trabajar un programa como si fuese algo secuencial, realmente, cuando realmente no es? ¿Cómo hacemos para trabajar con eso? ¿Cómo hacemos para no dividir la memoria realmente? ¿Cómo hacemos para abstraernos? En sí, una dirección de memoria, recordemos nuevamente que era un número, y un número como tal es convertible a binario, por lo menos un número entero. Y como la dirección de memoria no tiene sentido apuntar a la dirección de memoria 12.5, eso carece de sentido total. La dirección de memoria es andar a la dirección 1, 2, 3 al byte 1. No podemos leer nada menor. Recordemos que la unidad referenciable mínima es el byte. Eso es muy importante. No podemos obtener bits, sino operaciones con bits, que eso de hecho es el nuevo tema que vamos a ver en el curso de Swift, uno de los últimos temas, así que presten atención también a eso. Al final van los avisos parroquiales explicando un poco ese asunto. Entonces, ¿cómo se utiliza esto? Lo que hace es separarse la dirección de memoria, se lo convierte, lo leemos como bits, y se separa una parte como identificador de página y otra como desplazamiento dentro de la misma página. Entonces, de esta manera, similar a como trabajamos anteriormente con segmentos, nada más que antes teníamos una cantidad de segmentos establecidos y en este caso la cantidad de páginas es en base al tamaño. Si el tamaño es 100 y la página pesa 1 mega, vamos a tener 100 páginas asignadas. Entonces, vamos a hacer referencia a la dirección, por ejemplo, está bien, no quiero adentrarme mucho en binario porque puede marear un poco, pero podemos tomar, por ejemplo, que los primeros 3 bits sean correspondientes al identificador del segmento, identificador de página, y el resto de los bits es el desplazamiento dentro de la página, y después lo que se hace es ir a la tabla y hacer las conversiones correspondientes. Pero es una conversión, la verdad, bastante simple, y tomando un papelito podés hacer la cuenta, no es muy complicado. Obviamente la máquina lo hace increíblemente rápido y lo hace muchas veces por segundo. Ahora bien, para trabajar con esto obviamente vamos a necesitar una resolución de direcciones de memoria en tiempo de ejecución.
no podemos hacerlo en tiempo de compilación y en tiempo de carga, sino que al momento que lo vamos necesitando se va a ir asignando la memoria. Y de hecho hay momentos en que vamos a sacar algo de memoria y después lo vamos a volver a poner, y cuando lo volvemos a poner puede que esté en otra página, o mejor dicho, en otro frame, sea la misma página, pero el frame está en otro lado. Así que eso es a tener mucho cuidadito. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia de esto? Es que no va a tener un proceso no va a tener realmente un único espacio para trabajar, sino que va a tener muchísimos espacios para trabajar. Acá dice Damián Tijorne, entonces el tamaño importa. No en el sentido que estás haciendo referencia. No en ese sentido, pero en sí la cantidad de páginas a ocupar depende obviamente del tamaño que se requiera. Si requerís 1 mega y la página de 1 mega, con una página te alcanza. Si requerís 1 mega y medio, bueno, 2 páginas te van a ser necesarias. No podemos dividir la página en la mitad, con lo cual vamos a tener un espacio desperdiciado de la mitad. Hay algo a considerar. Ahora bien, un dato a tener en cuenta, por ejemplo, es el tamaño del marco y por lo tanto el tamaño de las páginas. Recordemos que eso es una relación 1 a 1 que se lleva generalmente. Tienen que ser generalmente potencia de 2 para que sean fácilmente referenciables por la unidad de manejo de memoria. Eso es muy importante. Estamos hablando de sistema binario. Es necesario que sea en base 2. Es mucho más cómodo. Y acá Damián Tiscurnia se ríe de su pícara pregunta. Ahora bien, el rango del tamaño, por ejemplo, de una página va a variar en base a la cantidad de memoria, en base a la cantidad de bits que tenemos a disposición para dar una dirección de memoria. Por ejemplo, si tenemos un hardware, no es lo mismo tener un hardware entre 512 bytes, que sería lo mismo que decir 2 a la 9. O sea, tenés un frame de 512 bytes, es 2 a la 9, o tenés 16 megabytes como marco para almacenar una página, que es 2 a la 24, es una bestialidad más. Obviamente, cuando digo 2 a la 24 me refiero a que necesitas, para hacer referencia a todas las páginas, vas a necesitar 24 bits. Mientras que para hacer referencia a marcos de 512, hacer referencia solo toma 9 bits. O sea, depende del tamaño de memoria con el cual vamos a trabajar. Ahí es donde está la parte curiosa, donde vamos a dividir las distintas cosas en distintas partes para poder hacer las conversiones correspondientes. Sepan disculpar, ahí saltó la perrita. Ahora, para poder realizar este mapeo, la unidad de manejo de memoria lo que suele mantener una estructura que se llama tabla de página o page table. Como que coloquialmente, cuando uno trabaja mucho con estos temas, se acostumbra a usar mucho la terminología en inglés. Se le puede decir tabla de página o tabla de paginación, pero para unificar conceptos y para no confundirnos en terminología entre distintos libros y distintos autores, se le suele utilizar con su terminología original. Es como la palabra software. Técnicamente lo podríamos traducir, pero no lo hacemos porque todos sabemos lo que es software. Lo mismo que la palabra hacker. Mal traducido por la Real Academia Española, pero bueno, hagan lo que ustedes quieran, no pasa nada. Eso es otra cuestión. Y vamos a hacer referencia a esto como page table o tabla de paginación o tabla de páginas. Es la que resuelve justamente la relación entre estas cosas, y básicamente es una tabla que de un lado tiene la lista de páginas y del otro lado tiene la lista de marcos. Entonces, si leemos una fila, esa página está asociada a tal marco. Es así de simple como funciona. No tenemos página 1, página 2, página 3, agarramos, buscamos una página y después fijamos a qué dirección en realidad hace referencia, a qué marco hace referencia. Y como sabemos que el marco es de tamaño fijo, entonces agarramos y multiplicamos el marco por la dirección de la página o al marco que estamos haciendo referencia. Después le sumamos el offset y finalmente obtenemos la dirección con la cual vamos a poder acceder realmente a la información. Vamos a ver un ejemplo de cuántas páginas se podrían almacenar en cierto espacio. Consideremos, por ejemplo, un espacio de direccionamiento de 32 bytes. Es decir, de 5 bits. Ya la para salto de nuevo. De 32 bytes. Tenemos 32 bytes para almacenar toda nuestra querida información. Sé que no es suficiente, pero para el ejemplo sirve, ya que es bastante simple. No toma mucho. Vamos a organizar lo que son 8 páginas de 4 bytes cada una. O sea, cada página va a tener 4 bytes. En este caso, si hacemos las cuentas, lo que vamos a terminar obteniendo es que la página, para representarla, como son 8 páginas, necesitamos solamente 3 bits para representarla. Entonces, para hacer referencia a la página, vamos a tomar 3 bits, y para hacer referencia al offset dentro de la página,
vamos a tomar el resto de la dirección. Si los primeros 3 bits los vamos a tomar para calcular una cosa y los otros para hacer el offset. Entonces, en base a eso podemos acceder a la tabla, que tendríamos las páginas y la dirección del frame al cual hay que apuntar, o por lo menos el número de frame en realidad, porque no es la dirección. Después se le hace la compensación y listo. Acá saludamos a Fernando, que se acaba de incorporar al chat y dice: hola David, hola Fer, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Y como siempre digo, a ponerse cómodo y a disfrutar un poco de esto, y espero que les guste y se entienda medianamente y no se la pasen paginando todo esto hasta llegar a un punto que no entiendan nada. Y así es como podemos tener espacios separados. Uno de los ejemplos clásicos es tener para el programa todo un espacio contiguo, ¿sí? Tenemos para el programa, todo lo representa en base a una lista de páginas. Tenemos, bueno, el programa dice, tengo toda la información lo representa en la página 1, 7, 17 y 4. Y después tenemos la tabla de paginación, que es la que va a usar la MMU para hacer las conversiones, y podemos tener la memoria física real. Para la memoria física real, lo que vamos a tener en realidad son un montón de frames, de los cuales van a estar intercalados, no necesariamente ordenados. Entonces, utilizando la tabla y las direcciones que tiene el programa internamente, que cree que sus direcciones son contiguas, porque si de hecho analizamos, tenemos página 1, página 2, página 3, página 4, con su respectivo offset, al final eso lo podemos tomar con una dirección de memoria. Porque veamos, página 1, decimos que, por ejemplo, supongamos que para decir la cantidad de páginas o el número de páginas utilizamos 2 bits. Entonces, por ejemplo, para representar el 1 sería el 01. Para representar el 2 es el 10. Para representar el 3 es el 11 y para representar el 0 es 00. Entonces, tenemos 4 páginas, que es lo mismo que decir 2 a la 2, usamos 2 bits, son 2 a la 2, son 4 posibles direcciones. Entonces tenemos para referenciar a 4 páginas en sí. Ahí donde tenemos el chiste. Y para el programa vamos a ver que dice, por ejemplo, la referencia a la dirección 00 y un desplazamiento. Vamos a tener, por ejemplo, imaginemos que de 5 bits. Tenemos 00 y después 001, después 00, 002, 00, 003. Y así hasta completar el desplazamiento completo necesario para la página. Una vez que terminemos con esta página, es decir, ya tenemos con el 001 y del otro lado tengamos ya todo al 1. Finalmente lo que vamos a tener que hacer, también me pasé de 1, eran 3 1 nomás. Finalmente lo que hacemos es poner 002 con la memoria 000 como desplazamiento. Y así seguimos, es como un contador. Finalmente, si lo analizamos de esta manera, y esa es la razón por la cual trabajamos con potencias de 2, tanto a la hora de asignar el tamaño de los frames, a la hora de asignar las direcciones de memoria, pues justamente tienen esta propiedad de que podemos agarrar y hacer un conteo como si fuese un espacio contiguo, y después lo que hacemos es tomar ese supuesto espacio contiguo, dividir las partes de la dirección, y en realidad físicamente están apuntando a distintas secciones de memoria. Pero para el programa no le importa. Ese trabajo lo hace el hardware y puede trabajar tranquilamente. Ahí vemos algo fantástico de la abstracción de que un programa no se hace cargo y que el hardware hace todo el trabajo. Que de hecho dejemos que el hardware haga su bendito trabajo, porque si no, no daría abasto. Acá dice Fernando una pregunta. En la película de la NASA que actúa Kevin Costner sobre unas mujeres genias que se ve la IBM en la unión de hilos de los cuales cambian de lugar, ¿tiene algo que ver con los hilos de memoria actuales? Bueno, sí, de hecho sí. Justamente eso es algo. Acá dice Jesús Martínez. Sí, Jesús Martínez dice: ¿se fue el audio o soy yo? A ver, avisen si se fue. A ver, voy a esperar un momentito, avisen qué onda. No tengo idea, por lo menos. Déjenme probar esto. Cositas del en vivo que salen mal. Esa es parte de la magia, quiero decir. Si la conexión me da para poder estar grabando y reproducir al mismo tiempo. A ver, ¿está el audio? Bueno, parece que está. Si se escucha, ya regresó, disculpen. No pasa, no hay nada que disculpar, en serio, Jesús, no pasa nada. Respondiendo a la pregunta, perdón por la tos. Respondiendo a la pregunta de Fernando, en ese caso, la ventaja que tenemos justamente con la paginación, más que nada la segmentación lo permite, pero es más compleja. La paginación, como estamos haciendo siempre referencia a páginas, y las páginas al fin y al cabo en la tabla de paginación hace referencia a frames, los frames son algo que hacen referencia a la memoria física. Entonces podríamos querer en algún momento decir, bueno, esta sección de memoria sabemos que no la vamos a usar. Hay algoritmos para determinar cuál frame sacar y cuál no.
o cuál página, mejor dicho, sacar de memoria y cuál no. Hay distintos algoritmos, cada uno con su costo. Hay algunos algoritmos que justamente hacen un cálculo de lo más óptimo que se puede, pero el cálculo es demasiado burocrático y al fin y al cabo lo que tendría que ser algo mejor termina siendo algo peor. Son cuestiones a tener en cuenta. Hay algoritmos muy simples que hacen el cálculo increíblemente rápido, pero no te garantizan el mejor resultado. Y la paginación lo que permite, utilizando algunos de estos algoritmos, que si les interesa se puede hablar de eso al respecto más adelante, es, por ejemplo, decir, bueno, esta página probablemente no va a ser usada dentro de poco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a llevar a la memoria de intercambio, ¿sí? Entonces, a la memoria de intercambio la copiamos ahí, la dejamos ahí. La página vamos a seguir haciendo referencia, pero en este caso a una dirección nula porque no está. En ese caso se hace un page fault, que es parecido al fallo que hay con la segmentación, de que cuando estamos haciendo referencia a algo que no está presente en memoria, se salga una excepción que no está presente en memoria, se interrumpe el proceso, se vuelve a cargar en memoria y se continúa con la ejecución como si no hubiese pasado nada. Ahora bien, ¿qué pasa con la paginación? Tenemos una ventaja. La ventaja es que nosotros no necesariamente vamos a ir a parar al mismo lugar donde estábamos anteriormente. Entonces, nosotros podríamos tener trabajando un conjunto de páginas. Por ejemplo, tenemos las 3 últimas páginas que son parte de un programa y ahora ese programa lo vamos a pasar a segundo plano. Como el programa entero va a pasar a segundo plano, vamos a llevar esas 3 páginas a la memoria de intercambio. Entonces esas 3 páginas están libres. Ahora imaginemos que pasa un minuto de ejecución, esas 3 páginas se ocuparon, pero entre medio se desocuparon otras páginas. Entonces, en el momento que volvamos a necesitar esas 3 páginas que habíamos llamado originalmente a memoria, lo vamos a copiar, pero como no va a estar en la misma ubicación, lo vamos a ubicar donde podamos, en cualquier segmento. Por eso eliminamos la fragmentación externa, porque las páginas son del mismo tamaño. Entonces, los asignamos en el lugar que nosotros podamos, y finalmente lo único que tenemos que hacer, la página va a hacer referencia al mismo lugar, o sea, en la tabla de paginación hace referencia al mismo lugar, pero en cuanto al frame, que antes estaba apuntado en dirección nula porque lo habíamos llevado a swap, el frame ahora va a estar apuntando a al nuevo frame que hace referencia. Entonces, de esta manera podemos intercambiarlo casi como querramos, agilizando mucho el trabajo. Acá dice Fernando, mis primeras complicaciones fueron en COBOL 74, después del COBOL 82, todo un tema. Uy, COBOL. Todo un tema de conversación de amor y odio. Más que nada de lo segundo. Sigue utilizándose, aunque uno no lo crea, COBOL es un lenguaje que se sigue utilizando para ciertos sistemas que corren en equipos viejos. COBOL es útil, lo mismo que Fortran. Fortran técnicamente es un sistema o un lenguaje bastante viejo, o sea, ya tiene su punta de año, aunque C también es un lenguaje relativamente viejo y aún así se sigue usando, pero Fortran, es como que no puedo comparar Fortran con C. Fortran es muy bajo nivel y aún así Fortran se sigue usando. Fortran para lo que es el campo académico, para lo que son ciertas ingenierías, no me refiero a ingenierías en sistemas, sino por ejemplo ciertas cuestiones de cálculo que lo hacen ciertos ingenieros, es decir, necesito que haga un cálculo en la computadora, no se llevan por ahí también con el desarrollo o la programación con lenguajes, por decir así, Python, C, C++, Java, Ruby, por alguna razón Haskell o Erlang, que para justamente ese tipo de cuentas no son los mejores lenguajes, pero aún así se puede hacer. Ahora explico lo que me reí. Aún así, lenguajes como COBOL o Fortran se siguen utilizando. En el campo académico se siguen utilizando. Por ahí no es tan práctico el uso, pero sí, se usa. Acá dice Damián Tiscornia, no digas COBOL, Fernando, nos van a decir viejos. Acá dice Fernando, y después la Talent MSX con disquetero. Sí, tiempos. Considerar los tiempos que eso le hago un recordatorio a los jóvenes. Hubo un tiempo que no existió internet, hubo un tiempo que no existieron computadoras y en los principios de la computadora tenía kilobytes de memoria, un procesador muy monótono y no existía algo llamado disco rígido, así que el almacenamiento o tarjeta perforada o algún otro medio que tenga. Tema a considerar y de mucho hablar. Acá dice Fernando, es lo que somos. Perdón, es que lo somos. Conte que lo dijo Fernando, yo no dije nada. Acá dice, viejo los cerros, Damián, y todavía le salen arbolitos y se ríe Memphis. Eso es lo lindo del chat, esa interacción totalmente divertida, de vez en cuando extraña, hay veces relacionado al podcast y hay veces con un tema absolutamente nada que ver, pero ese es el chiste, es lo que le da el toque al en vivo. Acá dice Damián,
yo soy un, vamos a decir un puber, por decirlo así. Eso explica por qué hace las presentaciones así en la barra también, ya entendí todo con esto. Pero la idea de entender la paginación, hay un tema más que podríamos tratar, que es el tamaño de la página, y ahí es donde podemos utilizar la frase que se puede sacar tanto de contexto de que el tamaño importa. El tamaño de la página sí importa. No le cambiemos el significado que le damos a la palabra página, por favor. No se puede decir otra cosa. El tamaño de la página a la hora de hacer paginación es fundamental. Tiene ciertas cuestiones de optimización. Pero sí, el tamaño de la página importa. No lo malinterpreten. Ya hablamos una vez de jardín ornamental y ya trajo el suficiente bullying el tema como para que se siga haciendo bullying al respecto. Pero no quiero abordar el tema, no quiero ir tanto a la corrida porque es un tema por ahí un poco pesado para explicarlo un poco mejor. Pero vamos a resumir un poco lo que vimos hoy de paginación y contar algunas de las noticias parroquiales referentes al podcast, el canal de YouTube, cosas que pueden cambiar, cosas que no. Así que vamos a estar viendo. A ver, Memphis, la paginación tiene que ver con el trágico error del volcado de memoria. Sí y no. En parte, la paginación es la administración de la memoria, y cuando hay un mal volcado de ciertas cosas, justamente cae ese problema. Aunque no necesariamente la causa en sí es la memoria. A veces que la causa es otra. Pero en sí, podemos decir que hay una relación entre la paginación y el error de volcado de memoria. Por ahí lo que suele pasar cuando dice error de volcado de memoria, o se trabaja o se dice la palabra volcado de memoria, o la frase volcado de memoria. Acá dice, la hermosa pantalla azul de Windows. Sí. Cuando dice volcado de memoria, lo que estás diciendo realmente, muchas veces el pantallazo azul, es que hubo un problema. Se saca el pantallazo azul para evitar ciertos problemas, ciertos errores. Hubo un error, no sabemos cómo manejarlo. Como no sabemos cómo manejarlo, antes de hacer de que se pierda información o que corrompamos algo, lo que se hace es copiar todo lo que hay en memoria o la información base de los programas que causaron el problema, y eso a la memoria física. ¿Sí? Es decir, se lo copia en los años... perdón, leí el comentario y lo mezclé con lo que estaba diciendo. Se lo copia en el almacenamiento secundario. Es como un reporte que después podés generar en base a ese volcado de memoria, por ejemplo. Para robar contraseñas, eso es algo que mostraba Chema Alonso. Chema Alonso está bien, lo hacía en una máquina virtual por cuestiones de cosa práctica. Si tenemos una máquina virtual de varios gigas o de varios teras, o una máquina con varios teras, es muy lento. Ahora una máquina virtual que tiene un par de gigas no pasa nada, o que tiene un par de megas de memoria no pasa nada. Y lo que hacía el Chema era, por ejemplo, hacer que alguien inicie sesión, se cierre sesión, y el sistema operativo está bien. Va a decir, esta dirección de memoria ya no va a tener dato, pero cuando nosotros liberamos un espacio de memoria no significa que se sobrescriba. Eso ocurre exactamente lo mismo que en el almacenamiento secundario, en el disco duro. Cuando nosotros decimos este espacio está libre, no significa que realmente no tenga escrito nada. Probablemente tiene escrito algo. Por defecto suele estar escrito el valor 0, es decir, o 1, perdón, menos 1, que significa, bueno, acá no hay nada. En este lugar no hay nada. Ahora bien, cuando nosotros tenemos algo escrito en memoria y supuestamente el software dice, bueno, ya está, esto no lo vamos a necesitar, sacarlo de memoria, pero deja el espacio libre y no lo sobrescribió. Si nosotros hacemos una imagen de la memoria en ese momento, podemos recuperar ese dato, podemos recuperar esa contraseña o ese usuario. Acá dice Damián Tiscornia, muchas memorias producen ese error. Ya te digo, es en parte un problema tanto de memoria física, es un tanto de administración de memoria, y también es un problema que hace el sistema operativo, que dice, bueno, si tenemos un error y no sabemos bien cuál es la causa, copiamos la memoria al almacenamiento secundario, y cuando vuelva a cargar el sistema vamos a utilizar esa información. Eso suele pasar mucho con ciertos respaldos que hace el sistema operativo. Por ejemplo, en Linux se hace mucho eso, de que el sistema operativo siempre tiene una copia de todo. Cuestión de que cuando se apague la computadora de manera inesperada, imaginemos que lo desconectamos, no se dañe el kernel del sistema, no se dañen componentes base del sistema, y que la información, en el peor de los casos, se puede recuperar. Un truco para eso, y para no extenderme demasiado, que hacen es, por ejemplo, sé que no tiene que ver con paginación, pero ya que te lo mencioné y ahora leo los comentarios, es, si estamos trabajando sobre un archivo, abrimos 2 veces el archivo. Es decir, recordemos que los archivos hay que abrirlos, los vamos a trabajar y cerrarlos. Lo abrimos 2 veces. Entonces, lo que hacemos es automáticamente, cada cierto tiempo, guardar los cambios efectuados. Solamente. Por eso cuando trabajamos con Nano o ese tipo de editores, se genera un archivo temporal, incluso con Word.
Word en el autoguardado genera un archivo temporal. Cuestión de que eso es lo que habilita al fin y al cabo la recuperación. Entonces, ahí es donde está el chiste de decir, bueno, en una hacemos los verdaderos cambios que vamos guardando y no te guardamos solamente los cambios. Entonces, así evitamos la pérdida de información. Vamos a leer acá el comentario que puso Fernando un poco más atrás. Dice, trabajaba con NSR en disco de 2.5 megas, los platos gigantes. Vine el técnico y los limpiaba con algodón y con la bobina. Sí. Esos tiempos que pasaban cosas curiosas. Dice, antes, eso en la NSR, tenía una memoria de 16K. Imagínate, antes usaba disquete de 9 pulgadas, no de 5 1/4. Acá dice, la primera que usé tenía un procesador con 512 RAM y un disco duro. Sigue con tarjeta controladora aparte. El floppy de 8 pulgadas. Olivetti, por cierto. Acá dice Fernando, todo un lujo. Cuando decían de 512, no te los callabas con nada. Perdón, no te los acabas con nada, y lo corregí. Ahí es donde son esas cosas curiosas que pasaban. Pero ya yéndoseme el tiempo y quedando poco tiempo, la verdad que les agradezco a todos los que pasaron en vivo y los que me han escuchado tanto también el podcast en diferido, los que participan en el chat como los que no. Se les agradece muchísimo. Si pueden dejar corazón, comentarios, reseñas en iTunes, compartirlo ayuda mucho. Es no solamente para que crezca el podcast, sino para que uno diga, esto que se está haciendo sirve para algo. Y como siempre digo, si alguien sale aprendiendo de esto, hagamos fiesta, es un lujo. Esto se hace con gusto, si no, no lo haríamos. El día que esto ya no me produzca ninguna satisfacción, lamento informarle que el podcast va a desaparecer, lo mismo que el canal de YouTube. Pero simplemente me gusta hacerlo, me gusta explicar, y si alguien aprende algo, ya está, misión cumplida. Ese es el objetivo. Si me quieren seguir, pueden hacerlo vía Twitter, en @Jordan, vía correo electrónico de jordan@gmail.com. Todos los lunes a las 11 de la noche hora argentina somos el podcast de Code Time como en este momento. Y los jueves tratamos de hacer el de Script Time. Esta semana tengo que compensar el de Script Time que nos hizo la semana pasada. Que de la semana pasada en realidad correspondía al del anterior. Cosas que pasan, compensaciones. Me pueden seguir en las distintas redes sociales. Por todos lados me buscan como David Jordana o como Code Time. Acá dice Fernando, mi primer juego fue el Pong en el año 1972, tenía 12 años. El Pong. Acá dice, se pasa volando el tiempo escuchando el podcast y ojalá nunca desaparezca esos ánimos. Yo espero lo mismo, aunque no puedo garantizar que los ánimos de hoy a 10 años en adelante sean los mismos y o siga viviendo en ese periodo. Sinceramente, como yo no sé cómo se aguantan escuchar a alguien hablar 45 minutos. Es pesado escuchar a alguien que habla 45 minutos. Justo el tema de la programación que es medio pesado y teórico. Acá dice Fernando, gracias David, salió muy buen el programa. El podcast de tecnología con alegría, mi buen David. Gracias. Muchísimas gracias. Un aviso, primero un saludo a todos, a Fernando, a Memphis, a Jesús Martínez que entró, a Damián Tiscornia y a todos los que escuchan el podcast en diferido. Muchísimas gracias. Un aviso, mañana se va a estar subiendo el episodio de Swift, ya entrando en las últimas unidades. Y ya se nos está yendo el tiempo, ya queda poquito, pero todavía podemos. Subimos el tema de Swift. Y les aviso que ya es la penúltima unidad. Después viene la última unidad, un popurrí de algunas cosas que se saltaron a lo largo del curso para facilitar las cosas. El trabajo final, sí, que de hecho voy a hacer un poco más complicado los trabajos finales de cursos normales. No me gustan los cursos normales porque los trabajos finales suelen ser un poco mediocres, como si crea una subclase y ya está. La idea es hacerlo complicado. Y otro detalle que voy a agregar es probablemente el uso de ciertas cosas en binario. Si les interesa entender cómo funciona el binario antes de que haga el ejercicio final, háganmelo saber, ya sea por interno, por redes sociales, en los comentarios en el video de YouTube. Háganmelo saber. Si les interesa, aparte del próximo capítulo que... este que va a subir mañana, no, el siguiente, que va a ser los operadores avanzados en binario, explicar cómo funciona el sistema binario para entender mucho mejor cómo se suma, cómo se hacen las operaciones, cómo funciona más en profundidad todo. Si les interesa, háganlo saber por las redes sociales, por donde puedan. Así que con eso me despido, espero que les haya gustado y será hasta la próxima.